Hace unos días hablábamos acerca de las 10 plagas de Egipto y hoy nos vamos a enfocar precisamente en la plaga número uno, donde Dios convirtió el agua del río Nilo en sangre. Es algo de lo que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, ya conocemos desde hace mucho, y es algo de lo que nosotros como hijos de Dios creemos verdaderamente que esto sucedió. Y la misma historia, como en el tiempo nos se ha dado a descubrir realmente lo que la Biblia nos muestra, y es algo tan importante y tan relevante cuando nosotros como hijos de Dios conocemos esto. Y en el capítulo 7 de Éxodo, versículo 14 al 25, nos habla acerca de lo que Dios hizo, ¿sí? Dice el versículo 14: después el Señor le dijo a Moisés: el faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir a los israelitas, pero mañana temprano irás a verlo. Cuando él baje al río, espéralo en la orilla y lleva contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Allí le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Pero hasta ahora no has hecho caso. Por lo tanto, el Señor ha dicho: ahora vas a saber que yo soy el Señor. Cuando yo golpee el agua del río con este bastón que tengo en la mano, el agua se convertirá en sangre. Los peces morirán y el río apestará tanto que los egipcios tendrán asco de beber de esa agua. Además, el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que tome su bastón y que extienda su brazo sobre los ríos, arroyos, lagunas y depósitos de agua de Egipto, sobre todo lo que tenga agua, para que se convierta en sangre. Así habrá sangre hasta en los recipientes de madera y de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón levantó su bastón y golpeó el agua del río. La vista del faraón y de sus funcionarios y todo el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron y el río mismo apestaba tanto que los egipcios no podían beber agua de él. Había sangre por todo Egipto. Pero los magos egipcios hicieron lo mismo por medio de sus artes mágicas, así que el faraón se puso terco y no les hizo caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había dicho. El faraón regresó a su palacio sin darle importancia a este asunto, y todos los egipcios tuvieron que hacer pozos en las orillas del río para sacar agua limpia, pues el agua del río no se podía beber. Bien, vemos el poder de Dios manifestado por medio de sus siervos, Moisés y Aarón. Pero vemos también que el faraón tenía sus magos, y sabemos perfectamente que quién es el padre de la mentira, y el padre de la mentira es el diablo, y con estos mismos engaños sedujo prácticamente la visión del faraón, poniéndose más terco de lo que ya estaba. Pero cuando Dios nos habla y nos muestra su palabra, nos habla de su poder, de su inmenso poder, de su inmensa misericordia. Y el agua convertida en sangre fue un ataque directo al dios egipcio Hapi. Los egipcios confiaban en Hapi, su dios del Nilo, y posiblemente le pedían a él provisión de agua pura. Al final solo Dios pudo restablecer el Nilo tal y como era. Nos podemos dar cuenta de que Dios les estaba dando una lección de que su Dios era un Dios totalmente falso, porque no podía cubrir ese río, el río Nilo, no lo podía mantener saludable. Y este río Nilo era tan importante para el pueblo egipcio porque de ahí bebían agua, era el lugar donde ellos acudían a traer agua para todo lo que ellos hacían. Y era un río tan bendecido, tan fructífero, que el pueblo de Egipto lo tenían como un dios. Le adoraban al dios Hapi para que guardara y protegiera el río Nilo, y es algo de lo que Dios va en contra de, que adoremos a dioses falsos, como lo hubo en Egipto, que este dios era un dios totalmente falso porque no pudo restablecer en su totalidad el río Nilo hasta que Dios puso su mano sobre este río
y fue vuelto a su normalidad. ¿Quién es este dios Hapi? Hapi era el dios de la inundación anual del Nilo en la antigua religión egipcia. La inundación depositaba el rico limo, tierra fértil en la orilla de los ríos, permitiendo a los egipcios crecer sus cultivos. Era un río muy fructífero, en donde el pueblo egipcio cosechaba y todo lo que cosechaba daba su fruto. Hapi, el padre de los dioses, vivificador, generador de fecundidad y fertilidad en la mitología egipcia. Hapi en trono de los colosos de Memnón, nombre egipcio Hep, Hapi, nombre griego Hapi. La mitología egipcia nos da un breve resumen acerca de lo que era el dios Hapi. La mitología egipcia comprende el estudio de creencias sustentadas en la religión del antiguo Egipto, desde la época predinástica hasta la imposición del cristianismo, cuando sus prácticas fueron prohibidas en tiempos de Justiniano I en el año 535. Su desarrollo e influencia ha perdurado más de 3000 años, variando lógicamente a través del tiempo. Por lo tanto, un artículo o incluso un libro solo puede resumir la multitud de entidades y temas de este sistema complejo de creencias. La variada iconografía egipcia es muy diferente de la griega o romana. En la mitología egipcia, muchas deidades son representadas con cuerpo humano y cabezas de otros animales. Hapi es el nombre del dios asociado a la crecida del Nilo, el gran río de Egipto que tenía a la vez realidad física y mitológica. La importancia simbólica del Nilo viene de su capacidad para generar riqueza cuando inunda y deja limo fértil en sus márgenes. El nombre Hep proviene del periodo predinástico de Egipcio asociado a la región de Jebel el Silsila. Creían que residía en una cueva de Bigek, cerca de las cataratas, con su harén de diosa Rana, de donde emergía anualmente para generar la inundación. Nos damos cuenta de que cuando no hay una creencia verdadera en Dios, el humano se puede dejar llevar por lo que sus ojos ven, por lo que otra persona le dice, por la manipulación de otras personas. Hapi estaba asociado a Osiris y a Nut. Osiris es un dios y rey mítico del antiguo Egipto. Según la mitología egipcia, fue inventor de la agricultura y la religión, y su reinado fue beneficioso y civilizador. Murió ahogado en el Nilo, asesinado en una conspiración organizada por Set, su hermano menor. A pesar del desmembramiento de su cuerpo, fue devuelto a la vida por el poder mágico de su hermana Neftis y su esposa Isis. El martirio de Osiris le valió para conquistar el mundo del más allá, donde se convirtió en juez soberano y supremo de las leyes del Mat. Nut o Nuit, la grande que alumbró a los dioses, es la diosa personificación del cielo según la mitología egipcia. Se le solía representar como una mujer desnuda con el cuerpo arqueado a modo de bóveda de celeste revestida de estrellas, algunas veces como una vaca, o sobre su marido Geb, la tierra, y su padre Shu, que es el aire, intentando separarlos, representación gráfica del mito. También se representaba más tardíamente como una mujer que lleva en la cabeza un jarro de agua. Sus extremidades simbolizaban los 4 pilares sobre los que se apoya el cielo. Entonces, cuando hablamos de este Dios Hapi, nos damos cuenta de que cuando Elías, ¿sí?, le pide a Dios que descienda fuego sobre su holocausto, sobre su altar, nos damos cuenta de que los dioses falsos de Baal no respondieron. Y de la misma forma que no respondieron, esos dioses no siguen respondiendo hasta hoy en día en las diferentes creencias. Cuando nosotros creemos verdaderamente en el poder de Dios es porque comprendemos su palabra y estamos meditando en ella. Y acá la plaga del río Nilo es una clara evidencia del poder de Dios, en donde el pueblo de Egipto se estaba dando cuenta del poder de Dios, al Dios que adoraban Moisés y Aarón. ¿Cuánto tiempo pasó Moisés en Egipto? 40 años, en donde fue un hombre instruido por medio de educación egipcia. Él conocía todo lo que era relacionado al pueblo de Egipto.
y luego de que es llevado al desierto, recibe un estudio, recibe una capacitación, digámoslo de esta forma, de parte de Dios por 40 años, son 80 años. Y Dios es un Dios que nos capacita a nosotros y que nos da el poder y la autoridad para poder declarar lo que Dios ponga en nuestros corazones. Y al ver esta plaga que era el agua convertida en sangre, nos damos cuenta de que Dios, en su infinita misericordia, a pesar de que el pueblo de Egipto era un pueblo idólatra porque tenía muchos dioses, sin embargo, Dios proveía de ese río para que ellos pudieran cultivar y cosechar sus alimentos. Pero cuando el pueblo de Israel empieza a clamar por libertad, porque eran esclavos ya en Egipto, envía un siervo, su siervo Moisés. Y su siervo Moisés hace lo que nuestro Dios le pidió que hiciera, que fuera a liberar a su pueblo de Egipto. Entonces, el Dios Happy fue puesto en evidencia de que era un Dios falso al no poder contener la purificación de ese río. Solo nuestro Dios pudo volver a su estado original ese río Nilo. Cuando Dios habla a nuestra vida y cuando Dios restaura nuestro corazón, Dios enviará una vara que golpee nuestra alma, nuestro cuerpo, y la transformará muchas veces en dolor para nuestra vida, pero es algo de lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Quiere que seamos transformados y purificados por su palabra, por su poder y por su misericordia.